Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este video que estoy produciendo lo hago destinado precisamente a dar de alguna manera mi opinión sobre un comentario que he visto en algunas páginas de amigos, compañeros, personas que aprecio mucho aunque no comparto sus ideas, pero que considero que no puedo dejar pasar ciertas ideas que las considero nocivas, que las considero dañinas, más allá de que son, desde el punto de vista técnico, absolutamente equivocadas. Normalmente no me meto en política, no me interesa eh, la política partidaria ni electoral de ninguna naturaleza. Si me interesa el pensamiento político, si soy un crítico del pensamiento político y si doy opiniones de orden político, pero no de orden partidario, no de orden eh, electoral ni nada por el estilo. El comentario al que me refiero está eh, basado en la aprobación o, digamos, la permisión de la Asamblea para que la solicitud hecha por la Presidencia de la República de aumentar el impuesto al valor agregado en el Ecuador pueda tener vigencia. Y bueno, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que los impuestos suban, nada tiene que ver con el hecho de que si los impuestos no suben, en el Ecuador la economía simplemente va a colapsar. No soy partidario de los impuestos. Creo que los impuestos son dañinos. Sin embargo, cuando se llega a una situación en la cual el equilibrio fiscal resulta insostenible, pues definitivamente tenemos que aceptar todo aquello que aun cuando no nos gusta resulta necesario para poder lograr. Soy jubilado. Yo me pregunto de dónde va a sacar el Estado el 40% que está obligado a pagar de las pensiones a los jubilados si no tiene dinero con qué hacer. ¿De dónde va a sacar el gobierno los sueldos de los maestros universitarios, de los maestros fiscales y de los médicos? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿De dónde va a sacar el dinero cuando tiene la caja vacía? Entonces, aquí hay solamente dos caminos que tomar. El camino que la lógica económica obliga y manda es ajustar el gasto público al tamaño de la economía. Tenemos un gasto público que está sobredimensionado al tamaño de la economía y no vemos que sea políticamente factible bajar el gasto. No opino eso, pero en la opinión generalizada, pues entonces la única manera de financiar el gasto es aumentando impuestos. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué el IVA? En primer lugar, es el impuesto más rápido de cobrar.
pero además es el impuesto más justo. No voy a hablar sobre eso en este video, pero sí, es el impuesto más justo que puede haber. Todos tenemos que pagarlo. Y lo pagamos en proporción a nuestro consumo. Sé que lo que estoy diciendo va a traer de alguna manera controversia, pero sí, más allá de lo que se dice que es un impuesto regresivo, etcétera, etcétera. No, no es un impuesto regresivo, es un impuesto absolutamente justo. Cada quien debe pagar de acuerdo a su consumo. Y todos tenemos que pagarlo, no hay exclusión. Lo paga el rico, lo paga el pobre. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Y es el comentario precisamente que, al que estoy haciendo alusión. Pues el Banco Central opina de que hay otros impuestos que se plantearon, que los está planteando la Asamblea, en sustitución al aumento del IVA, y que el Banco Central, al emitir una opinión sobre esos impuestos en particular, pues está violando su neutralidad, una supuesta neutralidad del Banco Central, pues está tomando posesión a favor de ciertos sectores de poder que, como institución pública, está impedida de hacer. Pues bien, en primer lugar, creo que ese comentario es absolutamente equivocado. El Banco Central no está tomando posesión de ninguna especie a favor de nadie. Aquí no se trata de que tenemos que alinear nuestro comentario a favor de algo o en contra de algo, aunque ese alineamiento signifique algo irracional. El Banco Central da una opinión de orden técnico, una opinión que está alineada con lo único que se puede alinear una opinión de un banco como el Banco Central. Esa es la teoría económica. Si la opinión favorece a los banqueros, y esto no tiene nada que ver. La pregunta es si lo que el Banco Central está diciendo es verdad desde el punto de vista de la teoría económica o si es falso. Y creo que lo que está diciendo es absolutamente cierto, es absolutamente verdadero. Por lo tanto, no está rompiendo ninguna neutralidad, está cumpliendo con su obligación. Debemos recordar que después de la pavorosa crisis financiera que barrió con los sistemas financieros de América Latina a finales del siglo XX, esa crisis que comienza en Venezuela, con el Banco Latino, que sigue en México y que de ahí se deriva a toda América Latina, terminando por Argentina ya en el siglo XXI, y que al Ecuador la coge más o menos el año 98, como coge a Colombia, a Perú, y a toda América Latina, excepción hecha de muy pocos países. Pues a partir de eso, la visión mundial de los técnicos en asuntos monetarios y financieros es que el Estado debe de vigilar básicamente dos ámbitos del riesgo financiero.
Hay un ámbito microeconómico, hay un ámbito micro del riesgo bancario que corresponde a a las superintendencias de bancos del Ecuador y de toda América Latina, y en el mundo entero se lo practica. Ese ámbito microeconómico, esa visión del riesgo micro está en manos de la superintendencia de bancos, que pues tiene que formar a sus técnicos en la observación de ese tipo de riesgo que deben de controlar las instituciones financieras. Pero hay otro ámbito, hay otra órbita del riesgo, que es el riesgo macro, el riesgo macroeconómico, el riesgo financiero que está relacionado con la macroeconomía, y esa visión macro le corresponde a los bancos centrales observarla. El Banco Central entonces no solo tiene el derecho, sino fundamentalmente la obligación de observar los efectos macroeconómicos que sobre el riesgo del sistema financiero se van presentando. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Pues que una de las alternativas que planteaba la Asamblea, que era cobrarle mayores impuestos a los bancos, a las ganancias de los bancos, pues iba simplemente a aumentar el riesgo macroeconómico financiero o el riesgo macro. Y es verdad, eso no es falso, es absolutamente verdad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué afecta negativamente el riesgo macro? Veamos, las ganancias de los bancos tienen dos aspectos que tenemos que ver. Hay una ganancia bruta que tienen los bancos antes de generar provisiones, sobre la cual los bancos pues tienen que provisionar aquellos, para cubrir aquellos activos que se consideran tóxicos dentro de los bancos. ¿Cuáles son los activos tóxicos? Los activos de alto riesgo. Fundamentalmente inversiones que no se puedan recuperar, fundamentalmente cartera de crédito que el banco no puede recuperar o que tiene dificultades para recuperar. La cartera vencida, fundamentalmente, la cartera que va adquiriendo visos de irrecuperable. Los bancos privados tienen que poner el dinero de eso, de esa cartera. ¿Por qué? Porque es que los bancos no prestan su propio dinero, prestan el dinero del público. Y cuando un deudor no le paga al banco, pues no es que no está perjudicando al banco precisamente, está perjudicando a los depositantes que entregaron ese dinero que el banco cogió y lo prestó y no lo está recuperando. Entonces, parte de esa recuperación se cubre con la ganancia de los bancos, de esa ganancia bruta. Los bancos tienen que provisionar. ¿Qué ocurre
cuando los bancos no provisionan lo suficiente, pues lo que estamos poniendo en riesgo no es al banco, sino es al depositante, porque cuando el banco quiebra, si los activos tóxicos son muy altos, los que van a terminar pagando la quiebra no van a ser los dueños del banco, precisamente. Ellos ponen el 10% de todo, pero el 90% lo ponen los depositantes y son los principales perjudicados. Entonces, ¿es bueno que los bancos tengan ganancias? Claro que es bueno que los bancos tengan ganancias, porque de las ganancias salen precisamente las provisiones que los bancos tienen que hacer para garantizar la integridad de los depósitos del público. Pero además, resulta que los bancos tienen que tomar parte de sus ganancias y en ocasiones toman todas sus ganancias para capitalizarse, para aumentar el capital del banco. ¿Por qué? Porque los bancos tienen una obligación que cumplir. Deben de cumplir una regla técnica que es muy simple. De cada $100 que el banco maneja, 92 dólares son del público, pero $9 tienen que ser de los accionistas del banco. En otras palabras, si en un banco hay activos por 40.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares, de esos activos, los dueños de los bancos tienen que estar poniendo de su bolsillo por lo menos 5.000 millones de dólares para proteger a los depositantes. Eso es una obligación del banquero. Es una obligación que el banquero tiene que poner plata de su bolsillo y esa plata generalmente sale de las utilidades para que la banca sea solvente. ¿Solvente frente a quién? Frente a los depositantes, que no son solamente los grandes empresarios, son también los trabajadores que manejan sus salarios a través de los bancos, las costureras, los mecánicos, los taxistas, los padres de familia, todos, los obreros, los empleados, los profesores universitarios, a quienes les pagan el sueldo en un depósito bancario. De la solvencia de los bancos está la seguridad de los depositantes. Entonces, parte de esas utilidades los bancos tienen que capitalizarla y es bueno que la capitalicen. No es malo, es bueno que la capitalicen. ¿Quién gana? Ganamos todos. ¿Qué ganan los banqueros? Pues un título, un pedazo de papel que dice que son accionistas, que se le emiten N acciones por valor de $100 cada acción, por haber capitalizado. ¿Quieres recuperar la plata, señor banquero? ¿Quieres gastarte la plata? Pues entonces vende tus acciones, porque el banco no te va a entregar la plata. ¿Estamos claros con la idea? Pero ese no es precisamente el único beneficio social que tiene la ganancia de los bancos. Beneficio social lo digo en términos no irónicos, sino reales. El banco está garantizando con su estabilidad, con su solvencia a los depositantes que confían su dinero al banco. Resulta que para que el banco crezca,
Y el banco tiene que crecer conforme la economía se expanda, porque conforme la economía se expanda, el crédito tiene que expandirse. ¿Cómo se expande el crédito? Pues con la plata que tienen los bancos. No solamente con lo que los bancos, no solo con lo que los depositantes le entregan al banco, sino con aquello que los accionistas están obligados a capitalizar. ¿Eso va destinado a qué? A nuevos créditos. ¿Qué ocurre cuando el crédito de la banca no puede crecer? Pues también la economía deja de crecer, la economía deja de expandirse, la economía deja de crecer. Y cuando una economía no crece, no solamente que entra en riesgo de recesión, riesgo macro, ese riesgo de insolvencia económica, de recesión, tiene efectos sobre los trabajadores. Pierden sus empleos y pierden sus empleos simplemente porque los negocios se achican o simplemente quiebran. Los salarios no suben, no pueden subir porque la economía no se expande, la pobreza aumenta. Hace bien el Banco Central en poner el dedo sobre la llaga y señalar estos riesgos de orden macroeconómico. No solamente que hace bien en hacerlo, sino que es su obligación hacerlo. ¿Es un comentario parcializado? No, no es un comentario parcializado. Es un comentario absolutamente técnico. Parcializado es otra cosa. Tapar el sol con un dedo simplemente porque yo estoy en contra de los banqueros o estoy en contra del gobierno o simplemente sigo pensando tipo siglo XIX en lucha de clases, que yo tengo que ir en contra de los banqueros, porque son los culpables de todos nuestros males. Lucha de clases, los empresarios son malos, los trabajadores somos buenos, y por lo tanto el peso de la crisis lo tienen que encargar los empresarios y dentro del grupo de empresarios, pues los banqueros, porque son los peores. Es lo que tenemos dentro de la cabeza. Es de alguna manera ese pensamiento politiquero que busca generar eso que tanto daño nos hace a los latinoamericanos y que tanto atraso ha generado donde ese tipo de idea ha germinado. Un pensamiento que no es científico ni responde a la economía en términos de su realidad. Responde a un pensamiento del siglo XIX que dejó de ser científico cuando todo aquello que decía que iba a pasar lejos de no haber ocurrido, parece como que hubiese pasado exactamente lo contrario. Respecto a mis compañeros economistas, pero yo creo que cuando hablamos de economía, tenemos que hablar como economistas y en términos económicos, usando las herramientas que la economía nos da y usando la lógica económica.
por encima de todo. Decir que el Banco Central está violando la ley precisamente porque cumple su función de analizar los riesgos macro del sistema financiero y dar las alertas en términos de la teoría económica, en términos de lo que la economía nos enseña, no en términos de lo que popularmente alguien pueda creer. Yo creo que deberíamos ir desterrando ese tipo de ideas del ámbito económico, del ámbito académico. Y cuando hablamos de economía, pues hablemos académicamente de economía. Es mi opinión, respeto la de todos ustedes y es todo cuanto tenía que decir al respecto. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una buena noche.